Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede la bendición de poder traer una meditación de la palabra de Dios. En el día de hoy quiero hablar y llamar tu atención al Salmo 78. Salmo 78, los títulos que sabemos que no son inspirados, pero nos dejan ver una síntesis o un resumen de lo que habla en este salmo, y tenemos ahí un título que dice Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y llama la atención a este salmo que nos habla de las obras de Dios, pero también de la responsabilidad del pueblo para con sus hijos, para con las siguientes generaciones. Y también es una aplicación práctica para a todos nosotros como sus hijos, si hemos tomado una decisión por Cristo, de cuál es nuestra responsabilidad en medio de una sociedad que no teme, que no conoce al Señor. Leo Salmo 78, versículo 1. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y bueno, aquí tenemos un llamado de atención hacia la palabra de Dios, hacia la ley, como lo expresa ahí, hacia las cosas que emanan de la boca del Señor y la responsabilidad del ser humano de atender, de prestar atención, de oír. Pero no se queda simplemente ahí, sino dice el versículo 2, dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Versículo 3 dice: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y lo que primero nos deja ver estos primeros versículos de este capítulo 78 es que debemos contar a la siguiente generación las cosas que ha hecho Dios, las cosas que nos muestran su carácter, que nos muestran su poder. No sé si notamos en el versículo 4 que hay una responsabilidad, ¿no? De los padres contar a los hijos. Y dice que no encubriremos, no taparemos, sino antes propiciaremos el contar. Y creo que en casa debemos buscar un espacio, así como el pueblo de Israel debía notificar a esa siguiente generación y les llevaba al pensamiento de decir: mira las cosas que Dios hizo por nosotros cuando estábamos esclavos en Egipto. Mira que Dios nos liberó a través de estas grandes maravillas. Dios nos sacó de la esclavitud y nos llevó a la tierra prometida, un lugar que fluye la leche y fluye la miel. ¿Y cómo lo hizo? Este Dios poderoso nos suplió en el desierto. Pecamos contra Él, pero sin embargo Dios suplió el maná, nos dio agua de la piedra, nos acompañó con esa nube, y la gloria y la presencia de Dios siempre estuvo con nosotros. De manera que el pueblo tenía una responsabilidad, y era mostrar a la siguiente generación, dice la parte B del versículo 4, su potencia y las maravillas que hizo. El poder de Dios. Es que nos estamos acercando a un Dios que es poderoso, que nos ha mostrado su carácter bondadoso, de amor, de misericordia, su fidelidad día a día. Y todo esto es para que nuestros hijos puedan alabar a ese Dios que los sacó de la esclavitud. Y ese era el contexto en el cual se está evidenciando también en este salmo. Esa siguiente generación que pudiera conocer al Señor. Versículo 5 y versículo 6, sigamos leyendo el Salmo 78. Dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Dios también dio una ley. Y estando allá en el monte Sinaí, les encargó la ley moral, la ley ceremonial, y todo esto nos apuntaba hacia un conocimiento de la santidad de Dios. El pueblo tenía ese conocimiento y lo dejó Dios escrito en tablas de piedra, esos mandamientos de esa ley moral, pero también tenían un libro en el que Dios mandó a Moisés a escribir una gran cantidad de cosas para que pudieran conocer la santidad de Dios a través de la manera adecuada en que se debían acercar en medio del tabernáculo.
Pero lo que tenemos aquí es que todo esto es un testimonio, que todo esto es una notificación de que esa ley debía ser enseñada también a los hijos. Para nosotros tenemos muy presente si tienes el encargo de parte del Señor de ser padre o madre, tenemos el encargo de Deuteronomio capítulo 6. El ejemplo del pueblo de Israel en un contexto agrícola en el que dice que vamos a notificar y enseñar a nuestros hijos lo que está en nuestro corazón. Y enseñaremos la palabra de Dios, enseñaremos lo que Dios ha hecho al levantarnos, al ir por el camino, al acostarnos. Y es una comunión en la que estamos hablando y conversando acerca de Dios. El encargo de Dios es que su ley, que su conocimiento sea notificado a esa siguiente generación. Y nota que dice el versículo 6, y dice que hemos de enseñar para que lo cuenten a esa generación venidera y ellos a su vez lo repliquen y lo enseñen a la siguiente generación. De manera que lo que tenemos aquí son generaciones que conocerán la ley de Dios, y la ley nos lleva, uno, a conocer nuestro carácter pecaminoso, pero dos, también la santidad de Dios. De manera que esa ley era para conocer y decir: Señor, yo no puedo cumplir tu ley, tú eres totalmente santo, yo necesito estar lejos de ti. Y eso me llevaba al entendimiento de mi condición pecaminosa, de la santidad de Dios y mi necesidad de un Salvador. De manera que la ley, como dice el apóstol Pablo, es nuestro ayo, nuestro tutor que nos lleva a Cristo. Y cuando nosotros enseñamos también la palabra de Dios, enseñamos su carácter a través de las historias, del poder de Dios, pero también a través de la ley, de que nuestros hijos puedan conocer el carácter santo de Dios, tendrá un propósito que es enorme, que está expresado en el versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. El encargo de Dios para los padres, para el pueblo de Israel inicialmente, pero también para nosotros, era notificar de ese Dios, enseñar sus maravillas, acordarles de la historia y de lo que Dios hizo, enseñarles la ley para que conozcamos el carácter de Dios. Y hay un propósito eterno en todo esto. Y yo creo que la oración más fuerte de cada padre está plasmada en esa expresión del versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Si hay algo que es el anhelo y el deseo de mi corazón, es que mis hijos pongan en Dios su confianza. Si tú eres padre, madre, me imagino que el deseo más grande tuyo es que tus hijos conozcan al Señor y que crean en Cristo, que pongan en Dios su confianza. Notemos que aquí nos expresa como un proceso, ¿no? Tenemos Deuteronomio 6 que nos da mucha instrucción y mucha guía. Hablar la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es importante que como padres estemos aprovechando y siendo intencionales con cada oportunidad para estarle hablando a nuestros hijos de quién es Dios. Contarles acerca de su potencia y las maravillas que Él hizo. No solo con el pueblo, sino también en nuestra vida, en mi comunión con el Señor, en mi relación con Dios. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué oraciones ha contestado? ¿Cómo ha obrado con su poder y sus maravillas en mi vida, en mi familia? Y cuando yo notifico todo eso, hago ver a un Dios no como un Dios religioso, un Dios que simplemente le oramos y vamos y leemos la Biblia los domingos, sino es un Dios que quiere una intimidad conmigo, es un Dios que le podemos conocer, un Dios que podemos estrechar en esa relación permanente con Él, pero también un Dios que le conocemos a través de la misma ley. De manera que están las claves aquí del corazón de un padre para que pueda su hijo poner en Dios su confianza. Pero también hay una parte importante que dice el versículo 7, y es que guarden sus mandamientos. Yo debo poner muchas cosas en mi corazón, la palabra de Dios en mi corazón. La obediencia a esa ley que yo estoy enseñando, pues primeramente va a mi corazón. Y así mismo también nuestros hijos imitarán y seguirán nuestro ejemplo en la medida que también nosotros estamos amando al Señor, que estamos siguiéndole a Él y que estamos teniendo esa estrechez y esa comunión con Cristo. De manera que la esperanza para nosotros como padres es que nuestros hijos conozcan al Señor, pero hay una responsabilidad propia y nuestra. Obedecer al Señor
enseñar su ley, recordarles la historia y lo que Dios ha hecho a lo largo de los tiempos a través de la palabra, pero también en nuestras vidas. Que podamos aplicar estos principios breves para que nuestros hijos pongan en Dios su confianza. Tal vez si no tienes hijos, puedas decir, bueno, pues yo puedo influenciar a personas, tal vez mis sobrinos, tal vez familiares, amigos, niños en tu congregación, vecinos, y que nuestro deseo y nuestro anhelo es que sean generaciones que conozcan al Señor, que pongan en Dios su confianza. De manera que esos principios que aprendemos en este salmo, que puedan ser de utilidad, de bendición para nuestras vidas, para nuestras familias y para que todos pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en el Dios de la Biblia, en el Dios de la palabra, el cual es nuestra luz, nuestra salvación, nuestro pronto auxilio. Y sobre todo, que vamos a conocer ese carácter santo de Dios, ese carácter que nos lleva a mirar hacia la cruz de Cristo, a decir, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y decido confiar en Cristo como único y suficiente Salvador. Muchas gracias por atender hasta el final del video. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Un abrazo y chao, chao.